Y ya tenemos aquí al protagonista de hoy. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, por aquí bien, ¿eh? Ya parece que para la lluvia y sale el sol, ¿no? Bueno, hay que aprovechar los ratitos que nos da Galicia. Sí. Bueno, a ver si se va uniendo algo Sí, más de gente. ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Tienes un fondo guapo, ¿eh? Sí, aquí, bueno, el sitio es pequeñito. Dije, bueno, pues aquí donde esta pequeña, bueno, pequeño rincón de casa. Voy a echar un poco más el móvil para atrás. A ver, ahí igual se ve mejor, ¿no? Ahí estás perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, pues podemos ir empezando ya por el principio. ¿Cómo empiezas en los RAS? Pues nada, empecé de piloto. Además va a hacer ahora 10 años, en abril. Bueno, nada, tenía un coche de autocross que quería pasar al asfalto y, y nada, y al final me metí a Rally Mix y probé, bueno, yo tenía 20 años, no me acuerdo, 19, 20 años, no, 21, bueno, no sé, por ahí. Y hice Rally Mix de Piñor y bueno, hubiera muchas lluvias y estuviera muy mal tiempo y el tramo estaba muy intransitable y bueno, poco disfrutamos en esa carrera. Luego después más tarde vino el Rally Mix de Barbadas, que es el de aquí de casa, y salimos también y bueno, exceso de confianza y de juventud, le dimos la vuelta y ahí se me acabaron los pinitos como piloto. Y luego ya al año siguiente pues empezó todo lo del copilotaje. Era el 50 Rally de Orense, el rally de casa por excelencia. Y nada, había un amigo que quería correr, que quería hacerlo sí o sí, no tenía copiloto. Y yo le dije, venga, va, te voy yo, que yo quiero estar en la salida del 50 Orense, pero me da igual ir de piloto que de copiloto, yo quiero estar, ¿sabes? Es las bodas de oro del rally de casa, eso fue en el 2017. Y así fue, entre los dos alquilamos un coche, buscamos publicidad para alquiler, bueno, para todos los gastos. Y salimos a probar y ese fue mi primer rally. Y ahí empezó, ese año solo hice esa carrera y luego ya en 2018 sí que creo que ya hice 5 o 6, me parece. También repetí Orense con un chico que también debutaba. Y después, bueno, ya me fueron llamando así amigos que le faltaba su copiloto habitual. Uno de ellos, Abraham Vázquez, que ahora ya es bastante conocido en la montaña. De Sí. hecho, este año tiene un proyecto muy, muy, muy chulo en el Campeonato de España. Y bueno, como Argente, Alex Fraguas, y fue después ya también cuando empecé con Pablo Blanco, que fue ya después cuando echamos 4 años juntos, creo, y casi, no sé si 40 carreras juntos. Fue después ya un periodo largo de, de muchas carreras juntos, de ilusiones, bueno, decepciones, un poco de todo, aprendizaje, un poco así. ¿Y el primer rally qué tal llegaste? Bueno, ya era todo muy nuevo. Yo al final un poco sabía más o menos, ¿no? Al venir de hacer el año anterior un par de carreras de piloto, pues algo ya sabía cómo funcionaba, el tema de los carnets de ruta, roadbook y todo eso. Pero bueno, así muchos nervios, aparte un rally nacional, un rally de Orense, que, bueno, es complicado, ¿no? Y yo me acuerdo que también me apoyé mucho en salir adelante Javier Prada con Raquel Rodríguez, y me acuerdo que me echó muchísimos cables porque yo iba súper perdido y nada, y bueno, como se pudo, penalizar no penalizamos. Alguna vez me perdí, es que mi primer tramo de copiloto no hicimos sit down, arrancamos a la tarde y fue la Peroxa de 30 kilómetros, la Peroxa además, que es todo así y bueno, un par de veces nos perdimos, bueno, me perdí, pero bueno, poco a poco, al final completamos casi todo el rally, tuvimos un pequeño
una pequeña avería a 3 kilómetros del último tramo del viernes. Reganchamos para el sábado y bueno, prácticamente completamos todo el rally, aunque lo acabamos en Super Rally, prácticamente si eran 200 kilómetros cronometrados, que no me acuerdo, hicimos 197. Y ya te digo, me gustó y tal, y no salió más oportunidades hasta el año siguiente. Y poco a poco me fui enganchando un poco a lo del copilotaje y al estar ahí metido en, en el barro. Sí, y al final te quedaste con lo de copiloto y lo de piloto lo dejaste apartado, ¿no? El tema es que, claro, para ser piloto todos sabemos que hace falta mucha capacidad económica. Y yo por aquel entonces había acabado un trabajo, estaba en el paro y ya es difícil teniendo un trabajo y teniendo una remuneración al mes como para, aún por encima si estando en el paro, pues era muy complicado. Entonces pues dije, bueno, voy a seguir de copiloto, me gusta, parece que a la gente con la que voy le gusta y tal, voy a seguir. Y al final apareció un proyecto chulo con Pablo, que también era debutante, solo llevaba una carrera. Y nos lanzamos al Volante FGA a aprender, pero con vistas a los 2 años o 3, pues intentar salir campeón, que era cuando había lo de la beca N5. Y en el segundo año fuimos subcampeones y en el tercero fuimos campeones ganando todas las carreras, menos una que hicimos segundos. Y ya fue, bueno, creo que fue 2021, fue un año muy chulo. Pone por aquí Sergio, yo vi una cámara interior con fraguas en el C2, llevabas pocas carreras y un 10. Sí, no me acuerdo qué tramo era. Botafumeiro era un rally que me encantó. Nunca más lo volví a hacer y es un rally que me encantó. Además, creo que era en verano, era en agosto y a la mañana estaba húmedo y había zonas muy delicadas y me encantó. Fue un rally que me gustó mucho. No me acuerdo qué tramo era ese onboard no me acuerdo, con Alex Fraguas, pero sí, me gustaba. Cada vez, a cada carrera iba cogiéndole más el gusto y además al principio pues tienes que ir con quien tienes que ir con quien te llame, ¿sabes? Porque tienes que crear experiencia, tienes que sumar kilómetros y al final pues bueno, joder, vas con amigos, vas con otra metodología, vas a pasarlo bien, vas a disfrutar del fin de semana de carreras, vas bueno, un poco a ver qué sucede y todo, pero muy bien, muy bien. Me acuerdo que ese Botafumeiro fue una bonita experiencia. Y ahora, desde el principio hasta ahora, ¿cómo cambió la forma de preparar una carrera? Uf, mucho. Sobre todo desde que salí de Galicia, desde que salí al Nacional. El Nacional ya te exige mucha preparación previa. Tienes que llevar todo muy, muy metódico, todo muy controlado y además cuando sales al Nacional ya no sales vamos al rally a pasarlo bien, a hacerlo lo mejor que podamos, pero ya sales con otros objetivos, lo afrontas de otra manera. Entonces tienes que llevarlo todo lo más preparado posible para que salga lo mejor posible. Además, al final hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás, tanto del piloto como los patrocinadores. Y claro, si tú la cagas en un control horario, te pierdes en un enlace, en un pueblo, una ciudad, se puede ir todo al garete, ¿sabes? Entonces, tienes que intentar llevarlo todo lo más controlado posible. Desde entonces, lógicamente, aprendes cosas, ves cómo lo hacen, preguntas, porque yo soy una de las personas que a día de hoy no me cuesta preguntar, coger, levantar el teléfono y cualquier duda. Es que al final te pueden surgir 1000 dudas. En cada rally te puede aparecer una cosa nueva y al final tienes que tirar de teléfono y no tengo problema ninguno en hacerlo. Eso es importante y en Galicia, sobre todo, hay bastante buen rollo entre copilotos y creo que a prácticamente cualquiera que llames te soluciona la duda y el problema. Sí, sí, la verdad es que da gusto, ¿no? Sobre todo al final también en Galicia tienes muchos amigos que corren, tú vas a una carrera y no sé, si hay 100 inscritos por poner una cifra redonda, pues a 30 o 40 participantes, digas piloto o copiloto, los conoces. Entonces,
muy sencillo pues, coger y, hostia, que esto, está tal, tú esto, como, ¿sabes? Entonces, hay veces que pasa y tienes que hacerlo. Al final, bueno, con la experiencia cada vez lo haces menos, pero ya te digo, no me cuesta nada aún a día de hoy coger y tirar, levantar el teléfono y preguntar o mismo al coche de adelante o al coche de atrás, sin vergüenza porque hacerlo sin vergüenza porque si es mejor eso que cagarla y cometer un error. Ya, aparte, el no ya lo tienes, entonces. Sí, claro, no, pero además la gente te ayuda, es muy raro que te vayan a joder, ¿sabes? Que te vayan a engañar, o sea, nunca, a mí nunca me ha pasado, pero es lo que te digo, es cuestión de, al final, aunque sean rivales, pues tú consideras que si puedes echar una mano, igual que si me preguntan a mí, que también me pasa un montón de veces, de estar corriendo y algún amigo que lleva poquito tiempo estar corriendo también, decir, oye, tú escríbeme que yo mientras vaya en el tramo no te voy a contestar, pero yo en el enlace voy con el móvil todo el rato en la mano, o sea que cualquier duda, pregúntame, mándame, ¿sabes? Foto, que yo, joder, en lo que pueda ayudarte, pues te ayudaré como me ayudaron a mí, ¿sabes? Ujú. Preguntan por aquí, ¿qué se siente ahora que eres famoso en los rallies? DJ ese rapaz, que famoso é el, que ten unha foto co Polo Diana, que ainda acabo de ver. Bueno, seguimos. ¿Cómo gestionas los nervios en una carrera? Bueno, yo creo que llevándolo bien preparado. Si tú tienes las cosas claras y vas anticipado a lo que te pueda pasar, es más fácil no ponerse nervioso. Lógicamente, nervios existen. Hay carreras en las que más, hay carreras en las que menos, hay momentos en los que más y momentos en los que menos. Pero bueno, yo creo que la clave es esa, ¿no? Llevar todo lo mejor preparado posible y, y tener todo claro y conciso, ¿sabes? Para no llevarte sorpresas, sino que al final siempre te las llevas, porque es todo muy sobre la marcha, ¿no? O sea, pero bueno, esa yo creo que es la clave del éxito, digamos. Sí, al final. Un saludo ahí para los Crazy Fans que vienen recién llegados de Suecia. Estoy viendo ahí en el chat. Al final es lo que hablamos siempre, cuando llevas las cosas bien preparadas y dejas menos cosas al azar, los nervios ya casi desaparecen porque sabes que tienes todo bajo control. Sí, a ver, sobre todo nervios pueden aparecer cuando te estás jugando algo importante, estás, yo que sé, al final del rally estás peleando por una posición de podio de una victoria o un campeonato, o sucede algo y de repente dejas de seguir el plan establecido y entonces ahí pueden un poco surgir los nervios, pero con el paso de las carreras y los kilómetros, como que aprendes a gestionarlo mejor, ¿no? A sobrellevarlo. Y poco a poco, al final tampoco hay que mantenerse un poco frío y pensar, ¿sabes? No dejarse llevar por la sorpresa y poco a poco pues llevarlo al sitio. Ahora, volviendo un poco para atrás, vamos a 2021 Uh -huh. y ganáis el volante FGA con Pablo Blanco. ¿Cómo recuerdas ese año? Pues la verdad es que fue un año. Me gustaría volver al 2020, porque en el 2020 fue la misma pandemia. 2020 solo había 3 carreras en el gallego, que una fue Coruña, la otra fue San Froilán y la otra fue Mariña Lucense. En Coruña hiciéramos terceros, en el San Froilán ganáramos y en el Mariña Lucense, como de aquellas computaban de manera diferente las carreras, el de mayor coeficiente era el Mariña Lucense. Y solo puntuaba una carrera de las 3, es decir, la que más puntuación tenía. Todo lo que habías hecho, podías haber ganado todos los tramos en Coruña y en el San Froilán, que si en el Mariña Lucense no ganabas el campeonato. Y estaba muy complicado aquel rally de la Mariña, aparte creo que fuera en diciembre, después incluso creo que del puente de diciembre. Aquella zona, a ver, es bonito porque vas todo el rato ahí en el filo, pero
pero al final pues estábamos creo que liderando el rally y nos echamos fuera en una derecha sucia y quedamos ahí enganchados en la cuneta y perdiéramos allí todas las opciones. Y la verdad es que fuera un palo, ¿sabes? Dimos sacado el coche gracias a la gente, estaba la gente de Astur Racing allí, creo que estaba CMV por allí, me parece, además. Y, y nada, dimos salido, llegamos a meta, salimos de meta y estaban allí Alex Cid y creo que estaba Miudo y esta gente. Y joder, estaban animándonos. Yo la verdad es que tenía un hostiazo grandísimo, ¿sabes? Porque lo veía factible, lo teníamos más o menos controlado y fue, bueno, pues se fue un poco todo al garete. Y nada, perdimos el campeonato y fuimos subcampeones. Y al año siguiente hicimos salida por todas desde el primer rally y fue un año de ensueño. 2021 había 9 rallies, creo, en el gallego y corrimos 8 en el 106. 7 bueno, el octavo que fue entre medias fueron Lacón, no lo ganamos por un error que tuvimos, que nos echamos fuera en una suciedad y quedáramos segundos. Pero fue un año increíble, la verdad. Un año en el que ves todo lo aprendido en los 2 años anteriores, ¿sabes? Que te das de cuenta de que esto que había pasado el año anterior fue bueno y que quizás tenía que haber pasado así para que en 2021 pues sirviera de aprendizaje a gestionar las carreras cuando vas primero, cuando vas atrás y tienes que esperar o aguantar a ver a qué sucede por delante, ¿sabes? Como una manera más madura de controlar todo. Y fuera un año muy bueno, 2021 fuera la leche, la verdad. Y además ganamos aquí en el Ribera Sacra, nos proclamamos campeones en el último tramo, o sea, delante de toda la familia, de los amigos, fuera muy bonito. Un momento súper bonito, la verdad. Y al final, lo que estabas diciendo, las copas, lo bonito que tienen es eso, que al final, con un coche que no te va a permitir pelear por un campeonato, estás peleando por algo y te da esa experiencia de estar en una batalla y estar peleando por algo. Y al final te da la experiencia de estar peleando como por un campeonato absoluto, pero claro. Sí, a ver, al final también tienes que ser consciente de dónde estás, ¿sabes? Cuando no puedes pretender ganar el campeonato del mundo y estar corriendo, llevar 2 días corriendo, ¿sabes? Tú al final tienes que afrontar lo que tienes que afrontar. En ese momento los objetivos eran pues intentar ganar la copa que estás corriendo y es como si ganas la copa, es como si ganas el mundial. En ese momento para ti es lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues el nivel de frustración cuando no lo consigues o el nivel de alegría cuando lo consigues, pues es muy grande. Entonces, para mí las copas son una escuela grandísima tanto para pilotos como copilotos. Y ya ni te cuento si sales fuera de Galicia, de Galicia, Asturias, y sales al Campeonato de España, mucho más, porque exige más preparación. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente te formas, donde realmente aprendes, donde si sigues años y años acabarás, si tienes continuidad, si tienes suerte, lo que hablábamos en privado estos días, pues llegar a ser algún día pues como David o como Borja o en caso de pilotos pues como Iván, como Cohete, como esta gente, ¿sabes? Al final la continuidad, tienes que tener el talento, lógicamente, pero la continuidad, la suerte, el estar en el momento, todo influye, pero pasa todo siempre por las copas. Y después ya llegamos a 2022 y toca subirse al premio del N5. ¿Cómo recuerdas esa temporada y ese coche? La verdad es que la recuerdo, yo personalmente iba con un poco de dudas, porque 2021 lo termináramos haciendo el Ribera Riadarosa con un Clio N5 alquilado y no salía muy bien, tuviéramos una avería y fue un poco chasco, ¿no? Porque queríamos empaparnos, o sea, hacer todos los kilómetros posibles para que así, bueno, llegara a marzo, cuando empezara el campeonato, pues ya venir como con una clase de antes, ¿no? O sea, como una, no sé, con apuntes hechos. Y fuera un poco mal. Entonces yo llegué un poco a Coruña como diciendo, a ver, ¿sabes? Un poco a ver qué pasa, qué sucede, cómo funciona esto.
Y la verdad es que el coche desde un principio al final vienes de un 106 de origen, te montas a un N5 que tiene 200 y muy largos, eso depende también de lo que le den allí a la rosca, pero es un cambio muy grande y las sensaciones pues son la hostia, porque al final corre, tracciona, eh, es otro rollo. Y nada, empezamos con mucha calma. La idea era ir cogiendo kilómetros y experiencia, no volvernos locos. Y la verdad es que yo creo que lo hicimos muy bien a principio de año, sin echarnos de valientes, porque al final si le dabas un golpe tenías que pagar una franquicia bastante alta y al final te resta confianza, si le das una de la siguiente ya sube. Y entonces, bueno, los rallies de principio de año siempre suelen ser ya más húmedos, más delicados. Un coche grande, aunque sea 4x4, hay que saber cómo pisa, dónde se pisa y todo eso. Y poco a poco, según fue avanzando el año, nos ayudó mucho también salir en el Orense del 22 con el alquilado. Y poco a poco fuimos cogiéndole un poco el truco al coche y al final de año yo creo que íbamos muy rápido. Llegamos a ganarle alguna carrera a Alberto, creo que fue en el San Froilán, en el último tramo, peleándonos al segundo. Ese también fue un año muy chulo, porque fueron todas las carreras de menos a más, pero fuera muy, muy guay. ¿Y cómo se lleva el cambio de ir de copiloto en un 106, que al final es un coche modesto que tampoco corre una barbaridad, a montarse en un coche que ya corre de verdad y ahí ya hay que andar rápido? Pues esto no me acuerdo a quién se lo preguntaran, pero coincido totalmente con su respuesta. No me acuerdo, esto no me acuerdo a quién se lo preguntaran. Creo que esta es más fácil, porque en el 106 hay muchos ratos muertos, ¿sabes? Y al final en el N5 todo es más como más dinámicos. El N5, un coche veloz, ¿sabes? Un coche que corra. Es como todo más dinámico, todo pasa más rápido, pero es más continuo, ¿sabes? No es tanto altibajo. En el 106 al final venía una subida, boom, boom, ¿sabes? En este era boom, 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 y como que te facilitaba, ¿sabes? Tenías que llevar ese tempo, ese compás, por así decirlo, pero como que se hacía un poco más fácil a la hora de cantar, ¿sabes? Sí, yo creo que los copilotos tenemos el problema de estar callados. A mí no me gusta, pero bueno, ahora mismo me cuesta en cualquier carrera ahora que hagamos, es difícil ir callado en algún rato. Pero bueno, ya creo que lo viera con Borja o con David en la entrevista que le hicieras, que lo explica muy bien. Al final, tú si colocas y pones todo, si escribes como tienes que escribir, tú sabes dónde vas a tener que hacer esa pausa, dónde puedes hacer una pausa más larga, dónde tienes que soltarlo todo junto, sin levantar la vista, porque si te vienen tres seguidas, ya no levantas la vista para ver las tres seguidas, levantas y sabes lo que te quiero decir. Entonces, cuando coges esa fluidez, yo creo que es lo que te digo, que hasta creo que es más sencillo que cuando vas en un coche que tienes que arrancar, parar, ¿sabes? Que los ritmos no son tan continuos. Y ahora vamos a meternos en un charco así profundo. ¿Tú crees que el N5 es el mejor premio para el volante o lo actual ahora con salir para un Clio FIA es un poco más acertado a la hora de promocionar para el futuro? A ver, yo creo que lo evidente es que esto está estructurado de una manera que es como una escalera, ¿no? Y yo creo que lo evidente, lo mejor para un piloto sería pues una escalera, ¿no? Más progresiva y donde tú pudieras, si ganas la Clio, pues saltar a la Clio del Nacional, por ejemplo, ¿no? Que es creo que el premio de ahora. Pero yo te digo que disfruté el 2022 como un enano, pero vamos, o sea, fue un año de la hostia porque veníamos de correr con el 106 saliendo el 40, el 50, a salir con el número 3 o el número 4 detrás de Alberto, detrás de Víctor y esas experiencias también curten y gustan, ¿sabes? Eso hay que vivirlo. Yo no digo que sea mejor o peor, que probablemente sea mejor un premio más progresivo y más como el que hay ahora, ¿no? Pero
pero yo disfruté muchísimo de ese año y no creo que lo quisiera cambiar tal y como a mí me fue, ¿sabes? Pero es lo que te digo, no sé. Claro, esta pregunta viene a que al final muchos pilotos que se pasaron por el N5, después pasa ese año y quitando Cajiao, que sí que después siguió Sí. la evolución para arriba, la mayoría se quedaron ahí, que después ¿qué haces? O sea, el problema es que después de montarte en un coche así, parece como que todo es un paso atrás. Claro. Y hace falta mucho, ya no solo el poder adquisitivo para comprar, para adquirir un vehículo de esa categoría o categorías similares, pero yo qué sé, al final ves que sí, Cajiao, por ejemplo, pues tuvo ahí la época del N5, después creo que fuera cuando viniera el Clio Rally 5, si no me equivoco, que fuera Sí. a España. Y fuera el Clio Rally 5 al final es un coche inferior. Dio un paso atrás y después dio dos o tres adelante, ¿sabes? Yo eso también soy muy partidario de eso. Es decir, no pasa nada. Pues si tienes que dar un paso atrás, lo das, que, ¿sabes? Es aprendizaje. Al final no tienes un límite de carreras, ¿no? Si todo lo que cojas, de todo te empapas. Lógicamente, después del N5 pues es complicado, ¿sabes? Nosotros pues salió la operación de salir a la Peugeot con Pablo, que fue el primer año que hice fuera en el Nacional al completo y sí que es económicamente es muy sufrido, ¿no? Porque o sea, el coste del coche y ya ni te cuento inscripciones, las ruedas, o sea, y tienes que ir a full, ¿sabes? No, aunque no te estés jugando nada y estés aprendiendo, tú no puedes ir a aprender y ir con unas ruedas viejas, ¿sabes? Tienes que comprarte, si se permiten 8 ruedas, pues 8 ruedas, ¿sabes? Si puedes hacer un test, pues haces un test. El sit-down, cosas que 2, 3 años atrás eran, bueno, al sit-down no vamos, ¿sabes? El test pues, lo probamos aquí un poco. Son cosas que a medida que vas escalando y subiendo, pues se va encareciendo todo y lógicamente, pues después del N5 es muy difícil seguir si no tienes mucho patrimonio o unos sponsors muy buenos, pues es complicado seguir en línea ascendente. A veces pues es necesario hacer como hizo Jorge y que tampoco es dar un paso atrás, porque al final salió del regional para irse al nacional y ganó creo que 2 años seguidos la Clio. Y después fue cuando se montó en el Rally 4, en el Clio Rally 4 creo que oficial Renault y no sé, le echaba carreras a todos los de la Peugeot con el Clio. O sea, a veces viene bien ese pequeño pasito atrás. A ver, el caso de Jorge tuvo esa suerte de quedarse con Recalvi y al final quien lo fue llevando hacia arriba, me imagino que sería el apoyo de Recalvi. Sí, a ver, tampoco lo llamaría suerte. Bueno, yo qué sé, él lo hizo muy bien. Al Sí, hacerlo bien, él no, cuando, suerte, lo hizo bien. claro, él cuando ganó el volante, se lo ganó un año, aquel año del, creo que fuera 2018, fuera la hostia contra Verdomás, fuera la leche. Y después, pues, en el 5 lo hiciera bien, ya desde los primeros kilómetros era rápido. Y al final, pues si una marca, un patrocinio ve que lo haces bien, pues es normal que siga apoyándote. Estaba en el sitio, en el momento oportuno, puede ser, pero nadie se lo ha regalado, ¿sabes? No, Es un poco un cúmulo de circunstancias. Tampoco digo que sea suerte, porque él lo hizo bien y lógicamente lo merecía. Otras veces tienes mala suerte y aunque lo merezcas, pues no tienes la continuidad por lo que sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco así. Un poco casualidades de estar en el sitio, en el momento. y después ya llegamos a 2024, vamos a dar un salto ahí en el tiempo, y Sí. cambias a Pablo por Yago. Sí, fue un bueno cambio. Pablo decidió, bueno, alejarse un poco del tema de las carreras. Ya a finales de agosto
que volvimos de, creo que fuera del Rally de Madeira, él me comentara, bueno, me dijo que, le dije, bueno, ¿qué? Tendré que ir haciendo la inscripción del Princesa, que era la siguiente que nos tocaba, y me dijo, espera, porque no, bueno, no sé si iré, quiero poner el coche a la venta, quiero mirar bien qué hacer para el año que viene, bueno, ¿sabes? No tenía claro que quisiera seguir. Le apetecía un tiempo de descanso y, lógicamente, pues sabes, lo hablamos entre todo el equipo que al final era su familia, un par de amigos y yo, y lo hablamos entre todo el equipo y al final, si él no se sentía con ganas de seguir, pues no es lo lógico que siga, ¿sabes? Al final es mucho dinero el que se gasta, no es poner unas botas y ir a jugar el partido siguiente, no, es mucho dinero el que hay que invertir y nada, y así fue. Y yo, joder, ya ese año Yago era rival, corría creo con Adrián Varela, me parece, sí, Adrián Varela. Acaba de entrar Yago aquí, ¿eh? A ver Acaba de entrar, andaba currando, hablé ahora hace nada con él, aún andaba trabajando el hombre. Y nada, fue así, yo me quedé, bueno, como yo estaba jodido porque me gustó mucho el 2023, deportivamente y de resultados fue una mierda, pero dije, joder, esto mola, ¿sabes? Al final al venir de hacer 4 o 5 años en el regional, que también mola, pero cuando ves que estás creciendo, que estás aprendiendo y dices, joder, ¿y ahora parar? Es muy difícil que te salga un proyecto en el nacional sin ser un tío súper experimentado, ¿sabes? Entonces dije, joder, ahora me jode el año que viene no tener algo, aparte algo, me gustaba algo que me llamara, que tuviera, ¿sabes? De decir, bueno, vamos, pero no, vamos y vamos a intentar ganar. Y Yago yo sabía que se quedaba sin copy y nada, teníamos relación de hola, adiós, ¿qué tal? ¿Sabes? Muy relación cordial. Y nada, joder, le escribí, le dije, tengo que tirar como si fuera una chavala, tengo que tirarle la caña. Y así fue, le dije, oye, para el año que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a repetir la pego yo? Yo quería seguir, joder, me gusta, se aprende un montón, los rallies molan mucho, ir a Portugal mola mucho y yo sé que él es muy rápido, sabía que era muy rápido y sabía que podía hacerlo bien y tal. Y dijo, pues la verdad es que sí, tal, quedábamos, comimos juntos, hicimos unas notas y poco a poco fuimos cogiendo confianza y nos plantamos en el primer rally en la Boboreira en 2024 y hasta que nos partieron unos espárragos íbamos segundos de la Ibérica. Y hay mucha diferencia entre trabajar con Pablo y trabajar con Yago. Los dos son como muy metódicos tampoco, son muy en lo suyo, ¿sabes? Al final cada uno tiene su manera de afrontar las cosas, pero como que son seguros en lo que hacen, ¿sabes? No, ¿sabes? Dicen algo y miran alrededor a ver qué opina la gente. No, dicen una cosa y lo dicen seguro, ¿sabes? Y eso me gusta, porque al final no lo ves seguro, ¿sabes? Tú si vas dentro de un coche a toda hostia por ahí abajo, que bajas en quinta a la velocidad que sea y si fuera, no sé, no sé cómo explicarlo. Y eso me gustaba, era una cosa que tenían en común, ¿sabes? Después cada uno pues tiene su manera de ser, su manera de ser más serios, ser más, ¿sabes? Eso ya depende de la personalidad de cada uno. Pero bueno, es importante también que dentro del coche que haya algo de... O sea, ya no tan... O sea, buen rollo y feeling para sentirte a gusto. Al final, si afrontas un proyecto a largo plazo de 2 años, 3 años, no vas a estar 3 años amargado tampoco. No, está claro. Eso, la verdad es que he tenido mucha suerte, ¿no? Con toda la gente que he corrido, entre medias de estar con Pablo, he corrido con un muy buen amigo mío, Diego Félix, que es un crack. Es un crack, a ver si le escribo mañana, que creo que van a Piñor. Y he tenido muy buena suerte con todo el mundo que he corrido. Tampoco he corrido con muchos pilotos, soy
un copiloto que no me gusta mucho saltar mucho de piloto a piloto, ¿sabes? Me gusta ir con quien me sienta cómodo, con quien tenga confianza. Con Yago fue una sorpresa, porque es que desde el primer momento la unión y el entendimiento fue genial, ¿no? Y eso pues hace que a día de hoy sigamos juntos, después de esta la tercera temporada que llevamos juntos. Creo que además es el copiloto con el que más rallies ha corrido, soy yo, creo, porque, bueno, ahí atrás lo estuviéramos mirando de curiosidad y, joder, dice, ¿sabes? Quiero decir, puedes llevar un copiloto mejor o peor, pero si lo hace bien y al final tienes un entendimiento dentro del coche, lo que no es dentro del coche, porque, como sabes, muchas horas de hotel, de comidas, cenas, antes de los rallies, quedar, vamos a hacer esto, vamos al otro, vamos donde el equipo, vamos, ¿sabes? Si tú no estás a gusto, yo, por ejemplo, yo creo que no podría si no estuviera a gusto. Si tuviera que ir sí o sí, no sé, yo a mí ahí así sí que no me chistaría. Me gusta eso, sentirme como en casa, como en familia. Y la verdad es que he tenido una suerte muy grande con las dos personas con las que más carreras he hecho, que es con Pablo y con Yago. Me he sentido siempre súper arropado y súper en familia, tanto con la familia de él como con la de uno y con la del otro, ¿sabes? Y eso yo creo que vale de mucho. Al final es súper importante. Hablabas antes de Diego Félix, estaban buscando copiloto para Piñor. Sí, ¿no? Sí, pasaron antes por la tarde en el grupo de Telegram. Ah, Estaban algo, buscando algo copiloto vi, para el Suzuki. alguien buscaba, sí, algo vi, algo. Algo vi, un Suzuki, puede ser. Sí, Algo vi que mandaron por el grupo de copies también de España que hay de codrivers en el WhatsApp, algo vi también. Estaba currando y lo vi así por encima. Yo veo todo, a veces lo intento dejar en la cabeza y luego acordarme. Pero algo vi, sí. Pero bueno, Piñor este año no va a poder ser. Ando algo liado y está complicado. sí, aparte a golpe de jueves estar sin copiloto cuando la carrera es sábado. Bueno, a mí ya me pasó con Diego, además, un viernes a la mañana. Yo estaba trabajando y me llamó él y me llamó Raquel, que era su copia habitual. Estaban corriendo la Suzuki, era el primer rally del campeonato en el cocido. Eso fue el 22, creo. 22, sí, en el 22 me parece que fue. No sé si 22 o 22, que debió ser el último año de la Suzuki. Me llama el viernes a las 10 de la mañana. Oye, puedes venir a correr el cocido. Y yo, ¿cómo es correr el cocido? Tal. Y resulta que Raquel se había puesto mala, había cogido una fonía grandísima, la tuvieron que pinchar y todo, porque tenía la garganta inflamada y todo, no daba palabra, era, o sea, imposible. Y el viernes a la mañana me escribieron y yo trabajé el viernes todo el día, salía a las 7 de la tarde a trabajar, cogí mi coche, me planté en la LIN, me puse en una mesa de una cafetería con Raquel a pasar las notas a mi libreta, porque yo necesito llevarlas en mi letra, ¿sabes? Y debíamos acabar a las 12, 1 de la mañana. Y al día siguiente salí a correr el rally sin haber pasado por los tramos, un rally del cocido. Y con la sorpresa de que llegué a la meta del primer tramo y hicimos scratch por 6 segundos. No me acuerdo quién fue el segundo, pero corríamos contra Tamés, Pazó, Pachús, creo que estaba Pepe Álvarez, de aquellas estaba creo que en la Junior, o sea, gente muy buena, ¿sabes? Y yo dije, hostia, esto no me lo creo. Y la verdad, fue la hostia ese rally. Lideramos hasta el penúltimo o antepenúltimo tramo que pinchamos y eso la verdad es que un mal recuerdo, un palo, ¿sabes? Que recuerdo de ese rally, porque así tan de sopetón, en nada, en horas, ponerse ¿sabes? Concentrado a tope, mirar por encima reglamento de esto y esto, y pasar las notas, intentar ver algún vídeo de algún tramo que fuera igual, llegando a casa, que llegué a las 2, 3 de la mañana a casa, porque desde la línea hasta mi casa hay una hora y pico, bueno, una hora o así más o menos. Luego volví a arrancar para allá a la mañana y sale esa silleda que aquello resbalaba como en Monte Carlo.
Y hostia, llegábamos a la tarde liderando el rally y además llevábamos una renta de 16, 17 segundos, no me acuerdo, más o menos, que parece poco, pero en una copa de esas es un mundo, si no pasa nada. Y hostia, cuando pinchamos allí dije, me cago en la hostia. Pero bueno, son cosas que pasan, se aprende de todo. Y nos quedó ahí la espinita esa, de no haber ganado ese cocido. ¿Ya corrías alguna vez con Diego, no? Sí, fuéramos precisamente, creo que un mes antes a Cacabelos. Ah, Fuéramos claro. a Entonces, Cacabelos en el Suzuki. entonces ya la cosa, otra cosa es montarte, imagínate ahora. Es que, claro, ahí fue el rollo, ¿sabes? Dijo Diego, hostia, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo para...? Joder, Ian, vamos a llamar a Ian, que hace un mes corrimos juntos. No me acuerdo si fue un mes, unas semanas, 2 meses. Pero poquito debía ser, porque en marzo, cocidos en marzo, abril, era del Cera, creo, ese año. Era en marzo, abril y el Cacabel es febrero, marzo. Creo que fuera por carnavales o algo así, o sea, por estas fechas. ¿Cómo va a ser este fin de semana? Y, y claro, dijo, sí, pues vamos, tiene licencia, acabo de correr una carrera con él y yo dije, "Uf, yo me apunto a un bombardeo, ¿no? Siempre y cuando el tiempo me lo permita, porque claro, yo no puedo llamar al jefe el viernes y decirle, oye, mira, te dejo el reparto a medias que me voy a correr un rally a la LIN. Me escarallan. pone por aquí Ezequiel y sin ruedas de agua, de infarto en infarto. Eso fuera, si fuera el rally del que hablábamos antes, Mariña. De aquellas no había las cinturas, bueno, las había, pero no las montábamos en el volante FGA, solo había las RKW7, las blandas. Y había que correr con aquello como se pudiera allí en el barro. Mira, están poniendo por aquí. ¿Qué pasa? ¿Eres locutor de radio o algo por el estilo? Bueno, yo soy lo que quieran. No, estos son unos amigos que son unos cabrones. Están ahí a tocar los huevos más que otra cosa. No, ponen que antes de acabar que nos rayaras un partido de fútbol. Nada, pero el Madrid ya jugó ayer. Ayer no, antes de ayer. Entonces, hasta el sábado nada. Tiene que hasta el sábado nada. Dice Ezequiel que en la LIN fue lo de las ruedas de agua. Ah, también sí, que en la Suzuki tampoco se corría con... Sí que él corría con Pazón, me parece. Creo que sí. Sí que en la Suzuki tampoco se corría con agua, eran blandas. Y en el volante, que coincidí con él también, que corría con Puime, tampoco se corría con cinturato. En el 2019 solo podías usar blandas medias duras. Y al final las blandas con humedad van bien, pero con agua. Escuela, las copas son escuela. Por eso digo que al final te curten y aprendes. Bueno, vamos ya con las dos últimas preguntas así serias y después ya nos ponemos aquí a divagar. Y el momento más feliz de tu carrera. El momento más feliz. A ver, tampoco llevo mucho tiempo, ¿no? No es ni mucho ni poco. Pero bueno, posiblemente cuando ganamos el volante en el 2021 aquí en casa fue uno de los momentos más chulos porque estaban en el control stop, estaban mis padres, bueno, está mi madre, mi padre estaba en la asistencia, pero estaba mi madre, estaban varios amigos, no me acuerdo si mi novia estaba eso o no estaba, ¿sabes? Ya no me acuerdo. Estaba, no sé si en el control stop o si estaba en la asistencia. No se lo puede creer. Bueno, estaba allí todo el mundo y además tuviéramos un trompo. Teníamos que ganar el rally para ser campeones matemáticamente. Y corría contra nosotros un chico de aquí de Orense que es muy rápido, David Pereira, y no venía muy lejos. Y tuvimos un trompo subiendo el Luinta porque no se veía nada y llovía un montón y íbamos por allí arriba cagados, ¿sabes? De querer acabar, o sea, como si fuera el primer tramo de nuestra vida. Y hicimos un trompo y casi ni damos maniobrado. Y llegamos a meta y dije, buah, la cagamos, nos dimos ganado, yo quería ganar aquí, queríamos ganar aquí delante de todo el mundo, ahora lo celebramos aquí y tal. Y dije, bueno, ya verás que nos van a ganar por un segundo dos y vamos a tener que ir al San Froilán y vamos a tener que hacerlo allí y tal, para ganar tal. Y al final ya éramos ganado por poquito, creo que fueran 9, 10 segundos de diferencia en la general.
Y buah, llegamos además a meta, nos bajamos, saqué el móvil, no iba a la cobertura, refrescar, y salió el tiempo y vi que ganamos. Y hostia, fue allí una explosión al venir del 2020, que había sido un palo, pues fue una explosión de alegría grandísima. Y después ya llegamos a la asistencia, estaban allí la pila de amigos, familiares, una pasada. Yo creo que sí. Aparte, Ese posiblemente sea el mejor recuerdo. aparte ganar en el Ribeira Sacra ese último tramo en Luintra ahí en medio del pueblo fue una pasada, ¿eh? Sí, sí, porque además acababa, correcto, allí en medio del pueblo y ya te digo, llovía y nos bajamos del coche y estábamos ahí con los móviles, caía el agua por nosotros y pero es igual, ¿sabes? Como si estuviéramos al sol y hubiera 25 grados. La sensación no te acordabas de otra cosa, estabas a ver si éramos campeones sí o sí y al final, pues mira, hubo suerte que lo fuimos allí en casa y fue un recuerdo para enmarcar. Tienes a tus colegas por aquí troleándote, ¿eh? Sí, no, ya lo veo. Tenías que bloquearlos o algo, porque esta gente, ¿Qué se siente que te pidan matrimonio al ser campeón del Volante FGA? sí, eso fue otra de las alegrías, ¿no? Sí, allí en la entrega de premios, que también me tuve que escapar corriendo para simular inocentada, la encerrona que me hicieron allí, ¿no? La mujer me pidió allí matrimonio en la entrega de premios y fue la leche, la verdad, pero no me lo esperaba, la verdad. No sabíamos, tanto Pablo como yo no sabíamos nada y cuando estamos ahí en el podio y de repente pasa, pues claro, y sacan todos las sudaderas y aparecen allí no sé qué de boda y la hostia, y digo yo, bueno, esto no me puede estar pasando a mí aquí ahora mismo que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, pero bueno, son anécdotas y son momentos chulos para recordar. Y ahora vamos al contrario. ¿Cuál es el momento más difícil? Más difícil. O más Sí. duro. Así a bote pronto no. Así a bote pronto. Seguramente el que te conté antes, allí en el 2020, cuando lo perdimos. Aparte es frustrante que estás ahí tirado en la cuneta, estás enterrado y ves que pasan 10 segundos y ves que son 10 segundos más, pasan 10 más, llevas un minuto, te pasa el coche de que viene de atrás y dices tú, a un minuto, ya es muy insalvable para ganar el rally. Pasa otro coche de 2 minutos, está perdido. Y al salir y llegamos a meta, y ese fue un palo bastante gordo. El de la Suzuki con Diego también fue bastante jodido. Y en toda la época esta de la Peugeot, la época más reciente, al final sí, ha habido momentos malos, pero he considerado que han sido como de aprendizaje, ¿sabes? De que nos ha valido para la siguiente carrera y para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente. Bueno, pues ahora ya vamos a ponernos así más alegres y festivos. Vamos con anécdotas graciosas y cosas de esas que pasan en las carreras y fuera de las carreras, pero en el tal, alguna liada por ahí y así. ¿Tienes algo por ahí? Anécdotas graciosas. Tengo una de la Boborera del 2023 que la verdad es que cada vez que me acuerdo, graciosa a los cojones, que en el momento, cuidado. Resulta que llegamos allí el martes a la noche para empezar a entrenar el miércoles. Y llegamos al hotel y nos dan claro, esto en Portugal, nos da el tío las llaves de las literas. Y yo, ¿cómo de las literas? Yo dije, bueno, entendería mal, ¿sabes? Yo qué sé. Estábamos cansados, veníamos de trabajar todo el día, eran las 12 de la noche. Estábamos. Escucharía mal. Subimos arriba a la habitación y vemos que por un lado la llave ponía la habitación y por otro lado un número, no me acuerdo, del 1 al 10. Y Pablo tenía una y yo tenía otro número, ¿sabes? Del 1 al 10. Y yo, hostia, abrimos una puerta corredera y cuando tal había allí 8 fulanos durmiendo en la habitación. Eran un hotel de estos, como si fuera un camping. Camas que se abatían como en la mili. Camas que se abatían y
y estaba allí durmiendo la gente, claro, al principio pensábamos que estaba vacío, sacamos el móvil y había allí la hostia, en un sitio pequeñísimo, creo que estaban casi llena, había 7, 8 personas, eran 10 literas y había 7, 8 personas. Apaga la luz, no sé qué, unos tíos debían ser obreros, aparte todos morenos, fue la hostia, ¿sabes? Creo que eran senegaleses que estaban trabajando en una obra de al lado, y hostia, ¿sabes? Fue como diciendo, pero ¿y esto? ¿Y ahora dónde dormimos? Traíamos toda la ropa del rally, el portátil y todo, y si la puerta no abre, o sea, no cierra, no tiene llave, ¿cómo vamos a dormir aquí? Tengo que poner a cargar las camas, tengo que poner... Dije yo, hostia, pero esto es una cámara oculta. Y yo me iba para el coche y dije, me voy para el coche a dormir, duermo en el coche porque, yo qué sé, era una situación incómoda así de golpe, ¿sabes? Y al final nos metimos en la habitación de al lado, que estaba vacía, y dormimos allí con un ojo abierto y con el otro cerrado, con el móvil debajo yo me acuerdo que metí el móvil debajo de la almohada, ¿sabes? Por si venía alguien a robármelo. Yo qué sé, al final estás en otro país, aunque sea Portugal, ¿sabes? Estás en otro país, y yo dije, guau, y ahora mañana a la mañana, ir a entrenar todo el día al rally, sin descansar, no dormí una mierda esa noche. Buah, un jaleazo de la hostia. Que hoy lo recuerdas y es una gracia, pero ese día, ¿sabes? Que era nuestro primer rally de la Peugeot, nuestro primer rally por ahí fuera, y empiezas así y dices, bueno, esto no puede ser verdad. ¿Quién fue el equipo que reservó el hotel? Pues creo que fuera el padre de Pablo, claro, el pobre buen hombre. El hotel estaba chulo, además era allí al lado del río, joder. Que de hecho creo que un año, no me acuerdo qué año, dormimos allí al lado en otro hotel, o no me acuerdo si dormimos o cenamos allí. Es una zona preciosa al lado del río y es guapísimo, pero había una parte del hotel que era así como más, ¿sabes? Más barata, más para gente de paso, como si fueran, ¿cómo le llaman? Peregrinos o así, ¿sabes? O Tipo pensión o... sí, A y ver, claro, y hostia, pues yo qué sé, no se fijaría el hombre o no lo pondría, porque hoy internet al final, ¿sabes? Y bueno, llevamos la sorpresa esa. y bueno, la noche siguiente ya cambiaste de hotel, ¿no? La noche siguiente alquilamos una habitación de hotel en el hotel de enfrente para dormir. Y luego las otras 2 noches que nos quedaban, nos fuimos para el mismo hotel que teníamos ya la reserva, y como venía el equipo, pues nos dieron una habitación de esas entera para nosotros. Y dormimos todos juntos allí, pero por lo menos, ¿sabes? Podías cerrar la puerta porque éramos todos de la misma habitación, pero cuidado, que la historia tiene cuento, ¿eh? Joder, aparte que más o menos necesitas una habitación tranquila con algo para poder trabajar. Al final cuando entrenas y ya te quedas allí hasta la carrera... Claro, es que al final tú piensas que llegas allí el martes y te vas el domingo. O sea, es una semana, prácticamente. Y al final, sí, echas muchas horas en el coche, pero después al llegar al hotel, al apartamento, lo que sea, allí tienes trabajo que hacer, ¿sabes? Y te apetece, pues después de todo un día metido en el coche, por caminos de vacas, por enlaces, que Portugal es todo así, ¿eh? Portugal no es como aquí, coges la 52, tírate hasta la Cañiza o hasta Vigo y en 50 minutos estás. Esto allí las carreteras son así todas. Y se acabas hasta los huevos del coche, de estar allí metido 9, 10 horas metido en el coche. Dices, joder, tengo ganas de llegar, darme una duchita, revisar todo lo que hicimos hoy y tal, y luego cenar algo tranquilos, y al acabar de cenar, pues tener media hora para ti, ¿sabes? De decir, de desconectar un poco la cabeza. Pero claro, calcara desconecta ali, si non podía nin encender a luz. Pero apaga la luz, decía. Eso, cuidado, es que si estáis allí flipáis, de verdad. Es que, cuidado. Tú pensando en desconectar y llegas allí a una habitación con ocho obreros. Eran brasileiros, porque después al día siguiente los vimos. Y iban por una obra que había allá al lado. Joder, que eran de puta madre, que hasta nos saludaron después, pero claro, joder, llegas allí, te encuentras con ese pastel y dices, ¿y esto? Y la mayor liada que hiciste en una carrera, ¿cuál fue? Sí, hiciste alguna liada, claro. Una vez, sí, que el primer rally con Pablo, esta sí que la tengo bastante grabada.
en un Ulloa 2018. En el último tramo, además estábamos haciendo un rally bastante bien. Él era su segunda carrera y era nuestra primera carrera juntos y lo estábamos haciendo bien. Y había un problema en la caja de cambios, no me acuerdo qué pasaba y no entraban bien las marchas, el coche perdía valvulina. ¡Buah! Y yo no sé por qué en el último tramo me dio la sensación de ver fuego dentro del coche, o sea, como un lamparón de fuego, ¿sabes? Que al final yo sería nada, un reflejo, ¿sabes? Y claro, íbamos en el coche que el habitáculo iba lleno de humo, ¿eh? Esto, claro, tú dices, bueno, un reflejo, pues un reflejo. Pues que esto iba lleno de humo, y iba por allí, tal, no sé qué, no se ve nada, cómo huele a quemado, no sé qué. Y, ¡buah! Y de repente vi algo así raro y dije, hostia, fuego dentro del coche, échate a un lado, échate a un lado. Nos echamos a un lado, bajamos del coche. Claro, yo cogí bueno, no me acuerdo bien cómo era. Antes de bajarnos creo que cogí ya, porque creo que ya íbamos mal y ya dejé lo primero que hice fue dejar la libreta, coger el roadbook con el carnet de ruta. Y lo llevaba en la mano para, según acabáramos el tramo, ir al parque cerrado que era al lado. Y fue cuando vi lo de la movida esta que me dio la sensación de que era como una llamada de fuego, que así pequeña, ¿sabes? Aquí donde el freno de mano. Dije yo, hostia, fuego, ¿sabes? Al final había humo, había un montón de humo. Dije, hostia, que está ardiendo el coche, échate a un lado que hay que tirar la extinción a ver si nos vamos a quemar aquí dentro. Que yo es uno de los pánicos más grandes que le tengo hoy a un accidente, ¿sabes? A que empieza a arder el coche, porque esto enseguida, en cualquier momento empieza a arder y te quedas en una mala posición, el coche volcado o lo que sea, y es una de las cosas a las que más quizás miedo le tenga. Y nos echamos a un lado, y yo me bajo del coche con el roadbook, lo puse encima del capó, nunca se puede. Bueno, yo ahora ya no llevo tampoco el carnet de ruta en el roadbook, siempre lo llevo metido en una carpetita, que tampoco se puede, porque si pasa como le pasó a Formox, no me acuerdo el año pasado en qué rally, que perdieron la puerta y perdió el carnet de ruta Alex Coira. Creo que se llama Alex Coira, me parece que se llama. Perdieron la puerta y perdió el carnet de ruta y quedaron fuera del rally, por eso. Pero bueno, ya estaban fuera del rally. No me acuerdo bien cómo fue la película, pero bueno, el caso, volviendo. Yo, claro, salí, puse el chisme encima, miramos, te bajas, miras por debajo, lo primero miras por debajo de donde la caja, ¿sabes? Donde el motor, dices, a ver si va a haber un pequeño conato de incendio. Nada, eso sería, yo qué sé, sería cosa mía, que vamos por aquí acojonados, que le va a pasar algo al coche. Y nada, y volvimos a montar el coche. Entramos en un lameiro, dimos la vuelta y arrancamos. Me voy atando, una cosa que tampoco se puede, ¿no? Que hay que atarse en el sitio, pero bueno, te vas atando, tal. Esto al final él llevaba 2 carreras y yo llevaba 5 o 6. Me voy atando, tal, y digo, hostia, ¿y el roadbook? ¿Y el carnet de ruta? Y dije, me cago en la puta. Quedó encima del capó. Dije, encima del capó, ¿no? Dije, para el coche. ¿Por qué? Para el coche, que me quedó el carnet de ruta encima del coche. No me jodas. Paro el coche, me bajé del coche, debía andar 500, 600 metros para arriba, lloviendo, a contratramo de noche, oscuro, corriendo con el casco puesto, entré en la mail y ya estaba el roadbook con el carnet de ruta metido. Lo cogí, arranqué corriendo otra vez para el coche, llegué al coche y le dije, arranca, vámonos. Arrancamos, llegamos al control stop y metimos el coche en el parque y acabamos el rally. De últimos o penúltimos, porque perdiéramos la hostia de tiempo, pero acabamos el rally. Y dije, lo del roadbook nunca más, lo del carnet de ruta, nunca más me va a volver a pasar. Cada vez que salgo del coche, conmigo, y si vamos dentro del coche, nunca sacarlo y posarlo en otro lado, ni nada por el estilo, siempre a buen resguardo. Pero cuidado, esa también es una anécdota. Cuidado, si los coches venían de frente contra mí, yo venía, aparte era un sitio estrechísimo, Ulloa, que es en aquella zona, este tramo creo que era Castelo de Pambre, un tramo estrechísimo entre las míticos muros de piedra de las fincas, que son piedra. Pues tenía que arrimarme y ponerme así para que pasaran los coches de rally tenían que flipar, un copiloto corriendo a contratramo, bueno, un jaleo. Pero bueno, cosas que te sirven para aprender.
Entre, Que entregaste, hoy es gracioso, pero en su momento me caga en la puta. entregaste ese carnet de ruta que parece una pescaría, ¿no? Después de estar allá en la lluvia. No, no, no te creas, no, porque como iba metido dentro del roadbook, ¿sabes? Estaba un poco en las esquinas de arriba, estaba un poco húmedo. Estaba allí en un lameiro, en una finca, que entramos en la finca para dar la vuelta y salir, pues estaba allí, claro. Cuando dio la vuelta a freno de mano en la finca, corrió por el capo, por el techo y cayó allí. Y yo, joder, me di de cuenta, dije, coño, que lo puse allí, aquí cayó allí en la finca, seguro que. Y según entré en la finca, allí estaba. Puse el móvil y llevé el móvil con la linterna y, y allí estaba. Joder, esa historia sí que es buena, ¿eh? Cuidado, eh. Y ahora, después de perder un carnet, bueno, casi perder un carnet, ¿dónde lo llevas normalmente? Lo llevo en la puerta, llevo. Es una manía. No es. Yo qué sé. A ver, si pierdes la puerta, yo creo que lo que menos te tiene que preocupar, quizás. A ver, salvo que corras un coche de estos con chasis con fibra, ¿sabes? Que al final la puerta pues vuela y acabas. Pero es muy rocambolesco, es muy raro que te pase, que pierdas la puerta y que tú sigas el rally normal, ¿sabes? Si pierdes la puerta, lo más normal es que abandones el rally. Yo lo llevo siempre, siempre en la puerta, en una carpetita de plástico con cinta de doble cara y lo tengo siempre a mano allí porque allí no lo pierdo de vista, ¿sabes? Sé siempre todo el rato dónde está y lo tengo a mano para lo que pueda ser. Una cosa que cuando fue del tema de la puerta de Formó, eh, mucha gente no se dio cuenta y aunque no perdía el carnet de ruta, ya estaba fuera del rally, porque perdió un dorsal. Perdió un dorsal. Claro, si pierdes la puerta, ¿En qué rally fuera esto? En, fue el año eh, pasado, no me acuerdo en sí, no, qué. no, fue el año pasado, pero no me acuerdo. Sería en Japón, puede ser. Creo que fue en Japón, en Puede ser. una derecha izquierda creo que se echó así largo y subió por un talud y volvió a caer y se ve la onboard que va en la escoira así y tal y se ve la puerta sin marchar. Y hasta los del propio Rally TV se dieron de cuenta, claro, hostia, perdió, y ahí quedaron fuera ya, o sea, al acabar ese tramo ya no los dejaran seguir. Y dije yo, coño, mira, chaval, que yo siempre lo llevo ahí también, como perdamos una puerta un día, quedamos fuera del rally. Sí, pero claro, al final es eso. Si pierdes una puerta, pierdes uno de los dorsales que van pegados en la puerta También, y ya estás fuera del rally. Así que el carnet de ruta. no sé, pero ya te digo, lo del carnet de ruta de ese día me quedó aprendido. Suerte que me pasó en la cuarta, quinta carrera, no nos jugábamos nada y fantástico, pero todo lo que viene mal hay que cogerlo como empaparse de ello y cogerlo como experiencia lógicamente que no se vuelva a repetir para decir, hostia, macho, soy burro. Me pasó una vez, pues si me pasa una segunda, ¿sabes? Ya. Bueno, llevamos una hora y se nos va a cortar. Vamos a cortarlo y volvemos ahora. Muy bien. Porque si no, esto no Bueno, nos. ¿Por dónde íbamos? vamos en unas anécdotas, pero bueno. ¿Hay algo más por ahí? No, así más llamativo, así que esas no. Bueno, ¿alguna manía o ritual que tengas antes de salir a un tramo? Sí, la verdad es que al principio pensé que no era tan supersticioso, pero ahora cada vez pienso que lo soy más. Siempre cuando faltan 20 enciendo la cámara, cuando faltan 15 me persino 2 veces y cuando faltan 10 me echo la mano al reloj. Siempre lo hago. Y si no lo hago, por lo que sea, es algo raro. O sea, lo hago igual, pero ese medio segundo de que salgo al tramo, pienso en ello, como "Uf, a ver si va a pasar, no sé, son tonterías que al final, pero bueno, sí que trato de hacerlo siempre, de siempre. Antes de cada tramo, o sea, el tramo que sea, el rally que sea, el shakedown, lo que sea. Y así alguna manía de esto tiene que ser así, mi libreta tiene que ser especial así, lápiz, Mm, goma. El lápiz, sí, un portaminas de color rojo, que es como con el que empecé, siempre uso el mismo. Tengo varios de repuesto, pero siempre uso el mismo. Lo perdí con el que empecé, lo perdí hace poco, o sea, llevo conmigo igual 50 carreras o una cosa así, y lo perdí
y compré otro igual. Y siempre tiene que ir ese dentro del coche. Y lo pongo una brida en la cruceta del lado derecho, la que va a mi puerta, pongo una brida y lo meto ahí. Lo meto ahí cuando me bajo del coche y lo saco cuando voy dentro del coche para ir tachando viñetas o en el tramo cuando si tienes que corregir o lo que sea. Son manías que, bueno, si no lo haces igual, pues no pasa nada, pero voy más cómodo mentalmente si lo llevo todo así, controlado como quiero. Sí, los copilotos solemos ser bastante maniáticos, incluso repugnantes en ese aspecto. Sí, a ver, habrá de todo, supongo, pero al final la figura del copiloto es muy de tener que tener todo súper controlado. Entonces, pues si tienes pequeños tocs en la cabeza, pues tampoco voy a decir que te cueste, pero sí que a veces, pues eso. ¿Y algún referente en el mundo del copilotaje? Sí, referentes muchos, muchos. Desde pequeño, siempre desde pequeño, nunca, o sea, desde que soy pequeñito me gustan los rallies pues, muchísimo, ante cualquier otra disciplina del automovilismo. Y nunca había querido ser copiloto hasta que me adentré en el mundo de los rallies. Pero siempre me llamó la atención mucho Carlos del Barrio. Fue un copiloto que siempre, y aún a veces en cama cojo y me pongo en un board de Alemania con Sordo en el 2013 o 2011 y la veo y me encanta, ¿sabes? O sea, me ayuda a dormir incluso. Pero después también hay mucha gente que está en activo, joder, gente que tuviste hace poco aquí, Borja, a David, a Sara Fernández, eh, hay mucha gente que me gusta mucho. Diego Vallejo, que al final los tienes pues un poco lo que dices tú como referentes de lo que hay que hacer, porque han pasado por donde ahora mismo estoy yo, ¿no? Lo que hablábamos antes, el tema de las copas, de, de curtirse en el barro, porque yo lo digo así, ¿no? Al final las copas es ir al barro, porque estás ahí en constante pelea y es un salto como una especie de trampolín para si algún día llega la oportunidad o la ocasión, pues llegar a ser algo parecido a ellos. Preguntaban hace un rato, copis buenos de Galicia. Copis buenos de Galicia. David, Diego, Vallejo, te acabo de decir, hay mucha gente muy buena y mucha gente muy buena que no suena por ahí. O sea, hay copies muy buenos que están corriendo aquí, van a Piñor, o sea, no necesariamente tienes por qué ser muy bueno y estar corriendo un Rally 2 en el Super Cero o en el Mundial. Hay gente muy buena corriendo en Clios o en Saxos. Es una forma de hablar, ¿sabes? Y yo qué sé, al final también un poco depende de lo que hablábamos antes, de suerte, de estar en el sitio, oportunidades, disponibilidad, que sabemos que hace falta mucha para crecer en esto, muchísima, porque no vas a ir a correr el Supercer con Iván Ares, por ejemplo, si tú estás corriendo en Galicia en la Pirelli Top Ten B, ¿sabes? Es muy difícil que pase eso, o tienes una amistad o tienes, eres primo o lo que sea, ¿sabes? Es muy difícil. Tú para poder llegar a esos niveles, pues tienes que curtirte antes y echar años haciendo carreras en el nacional, sea en copas, incluso en coches superiores. Es complicado eso. Claro, al final esos cuatro puestos de cabeza son 4, 5, 10 asientos como mucho y mucha gente que quiere llegar a ellos. Sí, sí, no, está claro, está claro. Y al final también, pues la preparación no es la misma, a medida que vas avanzando tienes que
que tomártelo todo como si fueras profesional, aunque no lo fueses, porque, sabes, mucha gente no se dedica a ello y se lo toma, incluyéndome a mí. O sea, yo me lo tomo cuando voy a una carrera o semanas antes, me lo tomo como si fuese un profesional de ello, ¿sabes? Como si me ganara la vida en ello, pues trato de hacerlo lo mejor posible porque quiero y porque debo, ¿sabes? Y entonces al final, pues es así. Claro, al final hablamos lo de siempre, que es complicado compaginar un trabajo normal con, con ser copiloto. Sí, sí, porque hoy, tal y como está todo estructurado, eh, lo tienes muy difícil, porque son muchas carreras. Bueno, yo, por ejemplo, solo hago el año entero con Yago, ¿sabes? No suelo salir con ningún piloto más porque ya los días no me lo permiten y tampoco quiero complicarme la vida, que pueda llegar a pasar algo, tengas un accidente puede venir en cualquier lado y fastidiar el proyecto principal que tienes entre manos. Eh, yo qué sé, al final también tienes tu vida, tienes tu casa, todo, ¿sabes? Y son muchos días y más que hicieran falta, ¿sabes? Porque aunque sean, yo que sé, una cifra, 7, 8 carreras al año, tienes después si estás dentro de un equipo que tiene sponsors, tendrá actos publicitarios donde van a querer que estés, ya ni te cuento si estás en una marca oficial. eh, es complicado, compaginar, muy complicado. Lo hablabais, creo que fue con David, o no me acuerdo si fue con David o con Borja, lo hablabas en la entrevista, que también la vi. Y al final es una locura. O sea, lo que decía el Supercer, 9 carreras son 9 semanas fuera, porque el rally empieza el viernes, pero es que tú el martes ya estás allí porque tienes que hacer test. Si no es igual no es el martes, tiene que ser el lunes. Si es en otra punta de España, ya te tienes que ir. O sea, es una locura, es inviable. Un trabajo normal es muy complicado. Y difícil encontrar resolución. Y difícil encontrar solución. Muy difícil. Porque no la hay. O tienes una retribución económica y te dedicas solo por y para eso. Pero al final también, realmente, tú vas a tener un sueldo. Imagínate, ¿no? Ponte en el supuesto caso, tú tienes un sueldo como copiloto por ir a 9 carreras del Supercer, que son 9 semanas, más algún test que hagas. ¿Tú cuántos días trabajas en un trabajo al año para ganar X dinero al año? ¿Y cuántos días trabajas en eso para ganar el mismo sueldo? ¿Sabes? No es equitativo. Entonces está ahí el problema. Si después es un equipo grande y en el que tú te dedicas a más cosas que solo el copilotar, como yo que sé, un, gestionar cualquier tema de esa empresa, de ese. Entonces sí, pero claro, eso, ¿quién encuentra eso? Es una mina es un zafiro, ¿sabes? Encontrar eso. Ya. Como el caso de Borja Rozada, que al final trabaja en MSI. Correcto, correcto. Es que precisamente por eso lo digo, ¿sabes? Al final, joder, oye, pues si puedes, mientras no estás corriendo, estás haciendo otra cosa en favor de la empresa, pues vale, joder, es tan normal. Pero si tú solo te dedicas a ir a correr 9 rallies al año, o 10, o los que sean, son 9, 10 semanas, de 52 que tiene el año. Echas cuenta de los días, ¿sabes? Vuelvo a decir, ¿cuántos días trabajas tú en una empresa normal para tener un sueldo normal? Pues en esto no llegaría a los días, pero ni por asombro, ¿sabes? Ya. Entonces, por eso está tan complicado, tan complicado. Una primitiva que te deje poder dedicarte solo a eso, pero está complicado. Bueno, y ahora ya pasamos a las preguntas que nos dejaron los seguidores antes por ahí. Uh-huh. Momento más tenso de tu trayectoria durante una carrera. Momento más tenso. Tenso de nerviosismo de qué hacer, ¿no? Me imagino que sí. Corriendo por el carnet de ruta cuando te quedó atrás. Sí, pero bueno, al final era más por orgullo y por no cagarla, pero tampoco
tenso de decir, hostia, estamos perdiendo aquí el oro y el moro. Así a bote pronto, no. Un momento tenso, pues que no te, ahora mismo así a bote pronto no te sabría decir. Bueno, Momento tenso. seguro que hubo más de Sí, uno. sí, pero bueno, al final, en momentos tensos hay muchos, o sea, los solventas o intentas solventar como puedes, ¿sabes? Y el problema del copiloto es que lo tiene que intentar solventar sin que el de al lado se dé cuenta, ¿sabes? Porque es una cosa bastante importante, ¿sabes? No transmitirle nerviosismo al piloto. Todo lo contrario, mantener que él se mantenga, que él esté en calma, como que no pasa, o sea, nos estamos hundiendo en el Titanic, pero tú sigue tocando el arpa, ¿sabes? Es una metáfora, pero bueno, para que nos entendamos. Pregunta por aquí Javi, ¿acabas más rallies enfadado o contento? Depende del resultado. Hoy en día depende del resultado. Eres competitivo, ¿no? Mucho, pero a todo. De todo. O sea, podemos estar echando aquí unos juegos de mesa con unos amigos, podemos estar jugando al pádel, puedo estar jugando al fútbol y bueno, ya ni te cuento las carreras que considero que es una de las partes más importantes de mi vida. Lo paso mal, si sale mal, lo paso mal, pero, ¿sabes? Tienes que volver a hacer clic y seguir, no queda otro. Sí, hombre, sí, gana y aún así no hay quien la ature. Sí, también puede ser. También puede ser, pero nunca estoy satisfecho. Pero bueno, eso creo que es una virtud y un defecto, al final. Sí. También preguntaron, ¿cómo ves el nivel que hay en Portugal comparado con el de aquí? En Portugal, claro, sin contar a los amigos Chris Mick y Dani Sordo, ¿no? Me imagino. Eso ya... Bueno, al final Portugal son gente que ya viene muy de vuelta. Tú piensas que la edad media de los pilotos punteros de hoy del Supercer, vamos a poner el Supercer, no, que es el campeonato premium de España, y la edad media de los pilotos del CPR dista mucho, ¿sabes? Y yo creo que Portugal hace falta un poquito de... Que no digo que esa gente, que cuidado, todos mis respetos, que esa gente sigue siendo rápida. Hay rallies donde señor Chris Mick y señor Dani Sordo peleándose el campeonato, Armindo Araujo, Fontes echándole carreras en algunos tramos, al segundo, que eso, cuidado. Pero bueno, sí que al final, por competitividad, yo creo que aquí en el Supercer, pues hay como un poquito más de nivel, pero al final son épocas como creo que diferentes, ¿no? Portugal ahora también está metiendo gente muy nueva, está Hugo López, que fue rival nuestro, que bueno, el año pasado tampoco tuvo mucha suerte con el Hyundai, y hay gente como Rafael Rego, que fue un rival nuestro también, que ahora sale con un Toyota Rally, un Toyota Yaris Rally 2 este año. Al final es un año de aprendizaje, tampoco se le puede pedir que él gane rallies ya de primeras, ¿no? Pero creo que está habiendo como un relevo de generaciones en el campeonato portugués, y creo que es bueno. Sería bonito, alguna vez lo tenemos hablado en alguna cena así de las carreras, que tampoco hacer un campeonato mixto de entre Portugal y España, porque hay tantos rallies en un lado como en el otro, y al final habría rallies muy buenos que se quedarían fuera, y tampoco es plan, pero molaría como un pequeño mundial, vamos a decir, ¿sabes? Un pequeño mundial de fútbol. Vamos a llevarlo al planeta fútbol, ¿no? Pues que cada 2 años o 3 años pues haya 2, 3 rallies ibéricos, ¿sabes? Pues los mejores rallies con puntuación, los que sean de Portugal, 2 de Portugal y 2 de España. 2 de tierra y 2 de asfalto, ¿sabes? Un supercampeón ibérico. Yo que sé, algo, yo creo que podría ser llamativo, y que al final se juntarían muchos pilotos, y en casa de unos y en casa de otros. Yo creo que podría ser una cosa bonita. Sí, estaría bueno. Al final es lo que hacen con la Peugeot ibérica. Sí, porque al final
que también pasaba en la Toyota, hasta que, bueno, el año pasado solo fue en España, pero antes fue varios años que fue entre Portugal y España. Eh, Ahí, sobre todo los primeros rallies, después al final ya sabemos que los presupuestos son muy caros y si no te va bien, pues lo normal es que digas basta y que no sigas o que prepares el año siguiente o que salgas a hacer otras cosas que no sean tan caras, ¿no? Pero ahí al principio de año se junta mucha gente muy rápida y hay rallies de la Peugeot, hablando de nuestro caso, que al principio de año a haber 6 7 pilotos que perfectamente podrían luchar por la victoria, ¿sabes? Que después en el primer tramo igual te cae uno o dos o en el tercero, ¿sabes? Pero si a priori hay gente que, ¿sabes? Que no es peleas contra otro o contra otros dos, no. Hay 6 7 8 incluso, ¿sabes? En algunas carreras donde cuando se junta la Ibérica, que viene gente de España muy rápida y gente de Portugal, que sobre todo cuando es en Portugal, los portugueses allí van muy rápido y cuidado, se forman peleas chulas. Y la última de los seguidores, tengo dudas si eres mejor cocinero, copiloto o locutor de radio. 50-50. Bueno, 50-50 no, 33. 33, 33, 33. Yo qué sé. Cocinero me gusta comer, soy un apasionado de la comida y al final o te lo haces tú o estás jodido. Ya. Y el fútbol siempre también fue una gran afición, al final, desde pequeñito también. Y los rallies, pues, qué decir. Entonces, bueno, lo dejo que decida la gente. Y ya por último, planes de futuro. Pues nada, estaré otra vez con Yago este año y la idea es repetir el programa del año pasado, hacer la Peugeot Portugal, porque por nuestro mayor patrocinador es portugués, es el grupo Martins de Castrol, que lleva todo lo de Castrol en Portugal y zona así de Galicia. Y haremos la Peugeot Portugal y simultaneando con la Ibérica, porque al final 2 de la Peugeot Portugal puntúan para la Ibérica. Y nada, ahorita vamos a intentar, pues bueno, este año intentar ser campeones. Si todo sale bien, si el trabajo lo vamos a hacer mejor que nunca, porque eso sí que estoy seguro. Después falta esa pizquita de suerte y a ver, y a disfrutar, porque al final, sobre todo, a veces nos centramos, y lo digo sobre todo por mí también muchas veces, que estás en el rally más pensando en que acabe para conseguir el resultado que tienes en ese momento, que en disfrutar el periodo o el transcurso hasta ese momento, ¿sabes? Después pasan 3 o 4 meses a final de año y echar de menos el estar en medio de una carrera y dices tú, joder, y cuando estoy en medio de una carrera estoy deseando que acabe porque voy primero o voy segundo y me vale el segundo o estoy tercero o lo que sea. Y yo creo que eso es lo importante, es disfrutar del momento y de las carreras compitiendo. Y más a largo plazo, ¿hay algún objetivo que te marcaras o que os marcarais? Si vais A ver, así, desde que empecé con Pablo en la Peugeot, y digo Peugeot, pero al final es donde estoy embarcado, ¿sabes? No he corrido en otra bueno, he corrido carreras en la Suzuki, en la Clio incluso, bueno, la Clio solo creo en Galicia, pero al final son carreras esporádicas, ¿no? Donde siempre me he embarcado y al final tengo un badaje, pues en la Copa Peugeot, que al final yo creo que es la Copa por excelencia en los últimos 10 años. De la 208 francesa salió Cohete, Pepe, bueno, ya eran pilotos rápidos, pero quiero decir, después estuvo Gachón, Ruilova, Palomo, gente muy, muy rápida y yo creo que es como una antesala a la élite nacional. A mí es lo que me gustaría hoy en día, ¿no? Ya tampoco voy a echar aquí el carro antes que las vacas y decir, no, quiero llegar al Mundial y ser el copiloto de quien sea en el Mundial. Tampoco hay que ser realistas, se va, ¿sabes? Tienes una vida, tienes que trabajar, tienes que
vivir, comer, disfrutar también, que no todos son rallies, ¿sabes? Aunque yo me pase el 90% del día pensando en ello, pero sí que me gustaría poder llegar a la élite nacional, al Super C en un coche puntero y, joder, ojalá poder disputar rallies o, bueno, ya ni te cuento, ser campeón de España para mí sería un sueño. Ya no pido más. Llegar a ser campeón de España sería un sueño más que cumplido. Ahí ya podría retirarme. Aunque bueno, soy muy, como lo dije antes, no me sale la palabra. Soy un poco insatisfecho, ¿sabes? Entonces igual después llegas allí y quieres seguir subiendo, ¿sabes? Al final, así también es el ser humano, que nunca nada le vale, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lo que sí que me gustaría a largo plazo, pues llegar a la élite del Super C en un coche puntero y poder ganar rallies. Bueno, no es un objetivo muy estratosférico tampoco. No, pero bueno, hay que ser realistas. No es estratosférico, pero también es difícil. Hay mucho nivel, cada día hay más nivel. Y, y ya no solo nivel de pilotos, sino el problema es lo económico, lo que hablábamos antes, ¿sabes? Para poder disfrutar un Super C, es que uno no vale, es que haciendo un Super C no vas a ser campeón de Super C, porque no va a ser, ¿sabes? O sea, tendrías que hacer 2, 3 años para poder luchar, por lo menos 2, ¿sabes? En el primero es muy difícil llegar y besar el santo, o sea, hay que ser realistas. Pero bueno, si sería un sueño por cumplir ese, el de llegar ahí y luchar, ya solo luchar por carreras, ya, ganar un rally de Orense, ¿no? Que fue el rally que siempre he visto aquí no sé, para mí sería que después lo ganas y dices tú, joder, pues el siguiente lo quiero ganar también. Y para el año dices, hostia, ya gané Lorenzo y quiero ganar Llanes. No, quiero ganar, ¿sabes? Pero bueno, paso a paso. Sí. Bueno, pues ya pasamos con las preguntas rápidas del final, las míticas de aquí. Y la primera es, ¿casco abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado? Yo siempre he corrido con abierto y me gustan mucho los cerrados estéticamente. Es una gilipollez, pero bueno, me gusta mucho estéticamente. Lo he hablado con Javi Martínez, que es un buen amigo mío, que él corre con casco cerrado. No sé, creo que ahora sigue corriendo con un casco cerrado. Creo que sí. Y creo que sí. Y me fijo mucho, ¿sabes? En las onboards de él lleva muy levantada la libreta. Cuestión supongo que de acostumbrarse o no, igual no te acabas acostumbrando y debería, no sé, yo creo que es un poco por manías y comodidad. A mí personalmente para ir dentro del coche me gusta más abierto, pero sí que cerrado como que te da más seguridad y estéticamente pues me gusta más como queda, ¿no? Pero es una postureo puro y duro. La siguiente es tablet o libreta. Libreta, siempre. Soy una persona del 94 anclada en el 60. Soy me gusta mucho lo de atrás, lo enxebre. Me gusta mucho la libreta, la música de los 80, o sea, que también me gusta lo de ahora, pero me gustan mucho las películas de antes. Soy más tirando a lo de antes. No digo que sea mejor o peor, pero me gusta más. Tenemos un experto en cascos por aquí que Sí, pone la putada del cerrado es atarte, que no ves. puede ser, es que nunca lo probé. Igual en algún test pruebo por curiosidad. Además creo que tenemos ahora en 2 semanas, me parece, el primer test de la temporada. Igual me hago con uno para probar, por curiosidad. Pero bueno, mejor no, porque así tendría que gastar dinero en otro, ¿sabes? Entonces mejor ir solo con el abierto. O bueno, igual me lo regalan, que levantaron por ahí la cabeza. Sí, era bueno, ¿eh? Yo también estoy buscando casco. ¿Eh? Está muy caro, muy caro la indumentaria toda. Para jubilar este que está aquí atrás. Sí, sí. Yo soy, bueno, ya te digo, abierto, siempre he corrido con él y yo creo que al final con lo que te sientas cómodo. Si te sientes cómodo con el abierto, pues
Oye, si te apetece probar cerrado, pruebas, si te ves un poco va un poco sobre la marcha, si lo que te veas como te veas y así. Piloto con el que te gustaría correr. Ahora mismo la verdad es que yo disfruto mucho ahora mismo haciendo lo que hago y con quien hago. O sea, lo que me motiva ahora mismo es llegar a ser campeón de lo que estoy haciendo y llegar a un coche top con quien estoy haciéndolo. Y si lo consigo con otra persona, de golpe porrazo como que perdería un poco. Es como si juegas, vamos a volver otra vez al planeta fútbol, porque es que soy muy futbolero. Juegas en el Osasuna, por poner, y quieres ganar la liga, y ganas la liga con los Osasuna. Joder, la hostia. Pero es que si la ganas con el Madrid, bueno, es que el Madrid ya ganó, ¿sabes? Pues yo qué sé, me gustaría llegar a la cima con la persona con la que voy de la mano. Lógicamente, hostia, sería la hostia correr un Rally Dubar con Loeb en el 306 más. Por Sí, poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final, por la experiencia, sin más, pero yo qué sé, disfruto tirándome por ahí en los tramos con Yago, peleándonos por segundos contra algún portugués, que igual, ¿sabes? Yo qué sé, no sé. No sé cómo es decir. Rally favorito. Ourense. ¿Asfalto o tierra? Me gusta mucho la tierra, pero de momento sigo quedándome con el asfalto. Con el asfalto, cuando está así un poquito resbaladizo, que se asemeja así a la tierra, se va moviendo el coche. Sí, pero bueno, el asfalto seco hay velocidad, ¿eh? Sí, y cuando se mueve el coche, agárrate. Pero Ahí ya cuando se mueve, uf. sí, a mí me gusta, o sea, me motiva, ¿eh? Cuando vas a toda hostia, el coche se mueve un poco y dices, ahora, ahí es cuando esa milésima de segundo dices, vamos en el ritmo, ahí vamos bien. A mí me viene, o sea, me hace venir más arriba, me gusta. Lo más loco que viste en un tramo. Lo más loco, joder, lo que veo mucho, y aún lo vi en el último, bueno, el último rally que corrí, no, en Lisboa, que fue hace poco. Joder, hay gente, macho, súper mal colocada. A ver, que yo qué sé, que yo tampoco puedo hablar, que muchas veces estoy en, ¿sabes? En sitios que pues que igual no es del todo seguro, pero coño, una recta de 500 metros y hay una frenada de la Virgen y estar allí de frente a 50, ni 50 metros, ¿sabes? Y tengo la onboard grabada y decir, levantar la vista y el coche frenar, bloquear y decir, me cago en Dios, pero ¿qué hace esa gente ahí delante, ¿sabes? Y es que te rompe un latiguillo, te fallan los frenos, te escapa una rueda como nos escapó a nosotros en la del Ribeira Sacra, es que los matas, tío, ¿sabes? Y ahora es así, es un poco así, pero loco, así de una cosa estratosférica, de algo inusual, no, no, ahora mismo no caigo así a bote pronto. Una palabra que te defina como copiloto. Metódico. ¿Qué es lo más raro que llevas en la mochila? Si llevas Lo algo más, raro. lo más raro. Hostia, tú. Pues raro, yo creo que la mochila, nada, lo de siempre, lo que suele hacer falta para tener a mano. Lo más así raro, la tengo ahí además. Está ahí desde el último rally, tengo que desempolvarla, que enseguida le toca a Chollo, pero hostia, así raro. No, ¿a ti se te ocurre algo? No. Igual no lleva nada raro. No, puede ser, puede ser. Hay gente que sí que lleva cosas así. Bueno, una vez en un Rías Baixas metí unos ajos dentro de una bolsa, que cuando venía Alvarito Muñiz, era el 2024, nos hacía la asistencia con ProDriver y venían por un par de rallies que no salía bien la cosa y me dijeron de coño, mete unos hallos no coche, mete unos hallos. Fui a buscar una malla de hallos, metieron en una bolsa e teino as barras. Cando foron verificar o coche casi non dan entrada no coche. Do cheiro a allo que había, ¿no?
Ojo, que olía muy mal. Muy mal. Rías Baixas, julio, un calor de la hostia, el coche lleno a mirar al sol. Cuando lo fueron a buscar, olía muy fuerte, y los quitaron del coche. Y la cagaron porque ese rally lo abandonamos. Tienen que... Joder, eso no se quita el coche, joder, una vez que lo metes. Sí, no, bueno, pero es que si los dejan allí, no sé yo si deberíamos acabar el rally igual. Olía muy mal. Pero no estaban podres ni nada, o sea, tenía un olor fuertísimo. Supongo que el calor que cogerían dentro del coche, ¿sabes? Al final estar allí al sol, horrible. Medio se cocinaron los ajos. Un poco le faltó. Si no se cocinaba, un poco le faltó. Un consejo para alguien que está empezando o quiere empezar. Que disfrute. Que disfrute. Si no disfrutas, si te centras al principio, tienes que... Al principio, en el medio y al final. O sea, si haces esto es porque te gusta, y si te gusta es para disfrutar. Lógicamente tampoco es ir como si fuera una fiesta, porque al final vas dentro de un coche de carreras y que eso no te juegas el pellejo, pero que disfrute. Es el consejo más que daría yo. No, al final, a medida que se vaya corriendo, pues se irán aprendiendo cosas, y yo creo que lo más importante es eso. Y por último, una persona o varias para agradecer que estés aquí. Pues todos los pilotos con los que he ido, sin ninguna duda, por haber confiado en mí. Y bueno, también a mi pareja, porque al final, como bien sabemos, lo de los rallies requiere mucho tiempo, muchos días, y llevo ya varios años sin disfrutar de vacaciones, ni yo solo ni con ella, por culpa de los rallies. Y le quiero dar las gracias a ella por entenderlo y por seguir con el día a día como si no pasara nada. Pero al final es la que más me motiva todos los días, es la que está conmigo en casa. Está por ahí, no lo hiciste para hacer la pelota, ¿no? No, qué va. Yo con ella no suelo ser muy pelota. Pero bueno, en este caso sí que hay que agradecérselo porque es lo que te digo, desde el 2022, creo, 2021, 2022, que no tengo vacaciones. O sea, las uso todas íntegras. Puedo tener días libres de puentes o de festivos, de fines de semana, ¿sabes? Pero vacaciones como tal, una semana para ir a la playa o para estar aquí en casa rascando la barriga, no hay por culpa de las carreras. Pero bueno, sarna con gusto no pica, y yo le agradezco a ella que lo entiende y que me apoye como me apoya. Súper importante. Sí. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si te queda algo pendiente, algo que nos quieras contar. Si No. alguien tiene alguna pregunta, que habla ahora o que calle para siempre, como en las bodas. En las bodas, cuando hablan, suele acabar mal, eso. Así que a ver qué dicen. Sí, a ver, si alguien tiene algo, es ahora el momento. Nada, un gusto que hagas estas cosas y que, joder, que al final los rallies ya de por sí es un deporte que no es súper viralizado, por así decirlo, ¿sabes? Sí que hay un gran grupo de locos, llamémonos, que nos gusta, pero realmente en comparación con otros deportes, pues hay mucha diferencia de seguidores. Y al final, pues está bien, ¿no? Este tipo de cosas, de páginas como la tuya, de entrevistas también a los copilotos, que al final somos una parte, vamos a decir, olvidada, ¿no? Porque al final muchas veces lleva mucho mérito piloto y también hay el copiloto, y no solo copiloto, que un equipo de mecánicos, de ingenieros, de gente que pone dinero a principio de año para que eso se pueda llevar, ¿sabes? Al final es como, volviendo al planeta fútbol, es el que marca los goles, pero el portero que paró un penalti antes, ¿sabes? Pero bueno, gracias a páginas como la tuya y cosas como estas, pues ayudan a que se vea un poquito más nuestra labor.
Al final yo me centro más en el mundo copiloto porque si los rallies ya son poco vistos, los copilotos menos aún, y al final crear un espacio para vosotros y que la gente también entienda un poco qué es el trabajo de un copiloto, porque al final Sí, sí, eh, no solo es sentarse y cantar notas, al final detrás hay mucho más trabajo que no se ve. mucho, mucho. La verdad es que mucho. Mucho porque es lo que te digo. Echas, no es ir, no es el martes cuando te vas para allá, en mi caso, ¿no? O el lunes. Al final echas un par de semanas antes preparando muchas cosas, reglamentos, plannings para equipo, plannings para piloto, eh, incluso para familia. Oye, ¿sabes? Al final tu madre te pregunta, oye, ¿cuándo te vas? Que esto, no sé qué, mándame los horarios que, ¿sabes? También hay que atenderlos, que también están ahí. Y prepara esto y prepara lo otro y prepara entrenamientos y sale un comunicado y cambiaron la ciudad donde se salía la ceremonia de salida, cambió para este sitio y hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que poner una lona aquí. Es mucho trabajo previo, durante y mediante, vamos a decir. Y bueno. Es importante que se le dé valor a la figura del copiloto porque la tiene. Y el momento más emocionante dentro de un coche y el momento que más miedo pasaste. El más emocionante. El más emocionante son muchos. Cuando se te pone el coche así mirando para los árboles, es muy emocionante. No sé, emocionante. No sé. Y miedo. Alguna victoria. Miedo dentro del coche de carreras, no. Pero en los reconocimientos, tampoco miedo, pero en los reconocimientos y reconociendo algún tramo y decir, me cago en Diola, por aquí, cuidado. Esto aquí si te sales, ojo. Después durante el tramo vas concentrado y vas enchufado y al final tampoco levantas mucho la cabeza, ¿no? Y bueno, más que para ubicarte. Pero durante los reconocimientos sí que hay tramos que entrenas que dices tú, hostia, me acuerdo un tramo del Rally El Bierzo, Corullón, creo que se llama. Ese rally tiene o sea, ese tramo, perdón, reconociéndolo, había unas frenadas con el piso muy en relieve, como decir, ¿sabes? Como con mucho bote, ¿sabes? Y de esto que es fácil bloquear la frenada, ¿no? Y curvas cerradas de derechas que se cerraban al final y sin quitamiedos y unas caídas, pero verticales, eso exagerado. Por poner un ejemplo, el que se me viene ahora a la cabeza. Hay muchos más tramos que me han pasado algo parecido, ¿sabes? Decir, hostia, por aquí me cago, hay que agarrarse, ¿sabes? Después al ir corriendo, pues ya vas, ya vas enchufado, pero entrenando sí que a veces miedo no, pero hostia, dice respeto, ¿sabes? Decir, joder, aquí hay que ir, ¿sabes? El tío que va al lado, el que va guiando, tiene que ir súper descentrado y yo tengo que ir en el sitio porque si no la podemos cagar y ya no solo que perdamos el rally, ¿sabes? Te puedes hacer daño. Después emocionantes, muchos, pero al final como vas, emoción sientes al llegar al final, cuando sabes un poco el resultado, ¿sabes? Durante el tramo al final tratas de seguir enchufado y llegar a meta lo antes posible, que de esto se trata. De hecho, mucha gente no se da cuenta, en el momento que vas dentro del coche cantando notas, es que no te enteras absolutamente de nada, ni sientes ni padeces. Hay, No, de hecho, recuerdo un onboard de Sara Fernández con Efren la que del se, 208 en Polonia. que se pegaran una volcada con un piano, iban por la tercera vuelta de campana y Y Sara... ella cantando. Sí, 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 sí. Soy muy friki de las onboards. Sí, sí, sí. Eso fue una buena galleta. De hecho, ella creo que metiera el pie o algo así entre las barras o algo así al dar vueltas de campana, una cosa así. Hablar en una entrevista de ese accidente. Si fuera un buen pepinazo, creo que fuera Polonia, me parece, con el 208 R2, si no me equivoco. fuera un buen galletazo, pero me quedara con el detalle ese de que ella Claro, seguía cantando y ya estaban volcados. claro, al final, y sobre todo en tierra, ¿no? Al final en tierra el coche se va moviendo mucho más y no puedes notar que el coche descuelga, pero tú sigues cantando porque entra dentro de la lógica, claro. Pero igual cuando levantas la vista, el coche ya estás fuera de la carretera, estás.
en un balao, ¿no? Pero eso es que ella iba enchufada a full y el piloto también, porque si al final dentro de los cascos, eh, yo noto cuando el piloto va exaltado o no, ¿sabes? ¿Sabes? Si él iba y aunque se marchara el coche y lo iba intentando sacar y no se exaltó de más, pues eso también quiere decir que ambos iban. Eso es también digno de mirar. Es un pequeño detalle, pero yo creo que es una cosa importante, ¿sabes? Que tuvieron el golpe porque lo tuvieron, porque lo que sea, porque entraron 3 centímetros más para un lado o para otro, por decir, o porque entraron 3 kilómetros por hora más o 3 por menos, pero ambos iban a tope y centrados en lo que tenían que ir, ¿sabes? O sea, mis dieces. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Muy bien. Son las 11. Sí, Nada, vamos a cenar. darte las gracias por prestarte a joderte un par de horas así a golpe de jueves. Nada, no pasa nada. Si fuera lunes ya me jodías más, pero jueves. Nada, no pasa nada. Un placer, ya te lo digo, lo que dije antes. Vale, pues Ojalá siga creciendo la página y veamos más copies y más copies así más copies de todos los niveles, ¿no? De gente top como la que has tenido, a gente aprendiz como al final como puedo ser yo, que estoy en constante aprendizaje, o gente incluso novel que pueda llevar poquito tiempo. Todo suma, ¿no? Y hay que darle voz y relato a todo el mundo. sí, al final aquí hay sitio para todos. Hay semanas, el año creo que tiene 52, 4. 52. En 52 semanas Sí, da para mucho. muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y cuando quieras volver, ya sabes, avisas. Sin problema, cuando sea campeón de España. Ojalá. No, tú ya sabes, sin problema. Cuando quieras charlar otro ratito, hablamos y echamos unos cuentos. Vale. Perfecto. Venga. Un placer. Chao. Muchas Chao. gracias. Nada, gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Y ya sabéis, darle like, darle a seguir, en YouTube suscribiros, que ayuda a crecer y que YouTube lo enseñe más. Y nada, nos vemos la semana que viene. Y adiós.